Buenas tardes, mi nombre es Selvin Solórzano. En este video pues resolveremos problemas del libro de química del autor Raymond Chan de la 10ª edición. Empezaremos con el capítulo 2. El título del capítulo es Átomos, moléculas y iones. En la primera pregunta de repaso nos indica que tenemos que definir los términos partícula alfa, partícula beta, rayo gamma y rayos X. Es importante empezar diciendo que la desintegración o descomposición de una sustancia radiactiva puede tener tres tipos de rayos: los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma. Entonces, una partícula alfa es una partícula cargada positivamente que proviene de los rayos alfa. Luego, una partícula beta es una partícula con carga negativa que proviene de los rayos beta. Luego tenemos a los rayos gamma. Estos rayos son rayos de alta energía que no presentan carga y por ende no tienden a desviarse por un campo eléctrico. También el inciso D nos pedía definir los rayos X. Los rayos X son rayos de alta energía emitidos al incidir rayos catódicos sobre el vidrio y metales. Estos rayos no poseen carga, son capaces de atravesar la materia, oscurecen las placas fotográficas y producen una fluorescencia en algunas sustancias. Como se observa en la imagen, tenemos una fuente de radiación que contiene plomo. Esta sustancia emite radiación naturalmente. La radiación, como se había mencionado, produce tres tipos de rayos: los rayos alfa, los rayos gamma y los rayos beta. Los rayos alfa, al tener carga positiva, son atraídos por la placa negativa, como se observa ahí, entonces tienen una ligera desviación hacia arriba. Los rayos beta cambian su trayectoria al ser atraídos por una placa positiva, ya que los rayos beta contienen carga negativa, mientras que los rayos gamma, al no tener una carga, no son atraídos por ninguna de las placas y continúan su trayectoria de forma natural. En la pregunta 2.2 nos indica nombrar los tres tipos de radiación que se conocen que emiten los elementos radioactivos. La desintegración o descomposición de sustancias radioactivas producen tres tipos de rayos diferentes: los rayos alfa, los rayos beta y los rayos gamma. En la siguiente pregunta, la pregunta 2.3, nos pide comparar las propiedades de las partículas alfa, los rayos catódicos, los protones, neutrones y electrones. Las partículas alfa son partículas cargadas positivamente provenientes de rayos alfa. Estas partículas son atraídas por cargas negativas por tener un carácter positivo. Los rayos catódicos son producidos mediante el uso de dos placas metálicas conectadas a una fuente de alto voltaje, donde la placa cargada negativamente, llamada cátodo, emite un rayo invisible, el rayo catódico, con dirección a la placa cargada positivamente. Esta placa se le llama ánodo. Este rayo, al ser atraído por una placa con carga positiva por la placa negativa, se determinó que contenía partículas cargadas negativamente, a las cuales se les nombró como electrones. Luego nos piden definir los protones, neutrones y electrones. Estos son partículas subatómicas, ya que se encuentran dentro del átomo. Los protones son partículas que tienen carga positiva y se encuentran ubicados en el núcleo del átomo. Los neutrones son partículas que no tienen una carga, también se encuentran ubicados en el núcleo del átomo y tienen una masa ligeramente superior a la de los protones. Y y los electrones son partículas con carga negativa ubicadas alrededor del núcleo del átomo. La masa del átomo se constituye principalmente de los protones y los neutrones, ya que los electrones tienen una masa que es despreciable. En la pregunta 2.4 nos piden definir el término partícula elemental. Una partícula elemental es el átomo. Como bien lo definió Dalton, es una partícula extremadamente pequeña, indivisible, y es la unidad básica de un elemento. Es decir, una partícula elemental como el átomo va a diferenciar a los distintos elementos porque es la unidad básica.
En la pregunta 2.5 nos piden describir la contribución de cada uno de los científicos que desarrollaron la estructura atómica, empezando por J.J. Thomson. Él utilizó un tubo de rayos catódicos y su conocimiento de la teoría electromagnética para determinar la relación entre la carga y la masa del electrón. El número que obtuvo fue de menos 1.76 por 10 a la 8 coulombs sobre gramo. Además, propuso que un átomo podía visualizarse como una esfera uniforme cargada positivamente en la cual se encontraban los electrones como que si fueran pasas en un pastel. A este modelo se le nombró el pudín de pasas. Luego, R.A. Millikan determinó la carga eléctrica de un electrón por medio de la aplicación de un campo eléctrico a minúsculas gotas de aceite, observando su movimiento en un microscopio. Él encontró que la carga de un electrón es de menos 1.6022 por 10 a la menos 19 coulombs. Con la relación ya determinada por J.J. Thomson, él determinó que la masa del electrón es de 9.1 por 10 a la menos 28 gramos. Como puede observarse, ese número es extremadamente pequeño. Por esta razón, la masa del electrón es despreciable para un átomo y no es significativa. Luego de esto, Ernest Rutherford utilizó partículas alfa para demostrar la estructura de los átomos. Él cambió el modelo propuesto por Thomson, proponiendo que las cargas positivas de los átomos se encontraban concentradas en un conglomerado en el centro del átomo, al cual llamó núcleo. Luego vino James Chadwick y continuó experimentando con las partículas alfa, observando la emisión de un tercer tipo de partículas subatómicas. Estas partículas observó que no tenían carga, que eran neutras, y de ahí las llamó neutrones. Estas partículas, junto con los electrones, forman la masa del átomo. En el ejercicio 2.6 nos pide describir el experimento en el que se basó la idea que el núcleo ocupa una fracción muy pequeña del volumen total del átomo. Ernest Rutherford, junto a sus colegas, efectuaron una serie de experimentos utilizando láminas de oro y metales, utilizándolas como blanco de partículas alfa provenientes de una fuente radiactiva. Observaron que la mayoría de partículas atravesaban la lámina sin desviarse. De vez en cuando algunas se desviaban y muy de vez en cuando otras partículas se desviaban con un gran ángulo e incluso habían partículas que regresaban en la misma dirección hacia la fuente radiactiva. A partir de esto vino él y propuso un nuevo modelo. El modelo en el cual explicaba que el átomo está conformado por un gran espacio vacío. El átomo en su centro tiene un conglomerado de partículas positivas y la mayor parte del espacio es vacío. Por eso, al irradiarlo con partículas alfa, las cuales están cargadas positivamente, al pasar por los espacios vacíos no tenían ninguna desviación, mientras que cuando pasaban cerca del núcleo o incluso iban de frente, se desviaban con un gran ángulo o eran regresadas hacia la fuente radiactiva. De esta forma, él propuso el nuevo modelo y se estableció la química moderna. Bueno, luego de esto, de estos 6 preguntas teóricas, se empiezan a proponer los problemas. El primer problema nos dice: el diámetro de un átomo de helio es alrededor de 1 por 10 a la 2 picómetros. Suponga que se pudieran alinear los átomos de helio de forma que tuvieran contacto unos con otros. Aproximadamente, ¿cuántos átomos se necesitarían para cubrir una longitud de 1 centímetro? Bueno, entonces lo que se debe hacer es primero imaginarse a un átomo de helio. Lo vamos a imaginar como una esfera circular. El problema nos propone que el átomo de helio tiene 1 por 10 a la 2 picómetros. Y nos dice que qué pasaría si alineáramos estas moléculas de helio, si fuera posible, de tal forma que ocuparan una longitud de 1 centímetro. Entonces vamos a imaginar que de aquí hasta acá vamos a ocupar 1 centímetro y
este es el radio de un átomo de helio, que va a ser esta medida. Lo primero que se debe de hacer es tener las dos longitudes en las mismas unidades. Entonces vamos a convertir los picómetros hasta centímetros. ¿Cómo vamos a hacer esto? Sabemos que 1 por 10 a la 2 es lo mismo que 100 picómetros. Esto lo podemos traducir a notación científica porque sabemos que un picómetro es lo mismo que decir 1 por 10 a la menos 12 metros. Entonces tendríamos 100 por 10 a la menos 12 metros. Esto ya lo vamos a transformar a centímetros por medio del factor de conversión. Entonces tendríamos que 100 por 10 a la menos 12 metros lo vamos a convertir con nuestro factor unitario, que es 1 metro tiene 100 centímetros. De esta forma eliminamos la unidad de metros y llegamos a centímetros. Este valor nos da. Entonces, de esta forma ya tenemos al radio del helio en centímetros y a la distancia que queremos cubrir en centímetros. Ahora solo es de determinar cuántos átomos necesitaríamos para cubrir esta distancia. Lo vamos a hacer de nuevo por un factor de conversión. El número de átomos de helio va a ser igual. Tenemos que queremos cubrir. Tenemos la relación que un átomo de helio tiene un radio de 1 por 10 a la menos 8 centímetros. Y lo que queremos cubrir es una distancia de 1 centímetro. Se eliminan las unidades y nos queda que 1 por 10 a la 8 átomos de helio cubrirían este espacio. De esta forma, esta sería nuestra respuesta. Bueno, entonces en conclusión, lo que se vio el día de hoy, se estudió la química, la historia de la química a lo largo del tiempo, empezando por las distintas teorías atómicas que se tuvieron y definiendo los conceptos más importantes, tanto el átomo como una partícula indivisible, las partículas subatómicas y las sustancias radioactivas que emiten rayos que son de alta energía. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Elvin Solórzano y nos vemos en el siguiente video.